Bien, amados hermanos, saludos, bendiciones, mucha paz. Por acá estamos nuevamente, ¿verdad? Compartiendo el estudio del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 4. Qué bendición. Y sé que hemos ido aprendiendo cosas nuevas en estos 3 y medio de capítulo que llevamos. Y ahí vamos, ¿verdad? En humildad y pidiendo como siempre la dirección del Señor en su gracia, su amor y misericordia, que a través del Espíritu Santo, el que nos ayuda, está ahí presente siempre en nuestras vidas, pues nos guía a toda verdad. Entonces, amado, vamos a seguir con el capítulo número 4. En esta oportunidad, el verso 6 y 7, hablábamos de Caín, Abel, ¿verdad? Lo que aconteció en aquel momento. Y leemos entonces el verso 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y recuerden que esta otra versión ustedes tienen en su mayoría Reina Valera 1960 y tienen otra versión allí, pero esto es parecido a lo que ustedes van a leer allí. De hecho, como compartíamos el día de ayer en el estudio precisamente de estos capítulos, hablábamos de, de este texto bíblico que nos enseña ciertamente cuando el Señor le dice a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta. En la versión que ustedes tienen dice eh, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En la versión que ustedes tienen aparece: pero tú te enseñorearás de ello. Y hablábamos precisamente acerca de este texto, que sabemos que el ser humano vive asediado por el pecado y que una vez que el hombre peca, conoce lo bueno y lo malo. Ahí el hombre tiene la decisión de decidir. Aun cuando el pecado le asedia, el ser humano tiene digamos, la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Era lo que el Señor estaba diciendo: el pecado te asedia, pero tú debes dominarlo. Tú decides si hacerlo o no hacerlo, si hacer el bien, si hacer el mal. Ya el hombre tenía pues esa potestad de hacerlo, o lo bueno o lo malo. Ahora bien, ¿por qué Caín estaba enfadado? Quizás muchos se puede preguntar. ¿Estaba lo suficientemente airado como para asesinar a su hermano? Detrás de un crimen premeditado siempre hay cólera. El Señor dijo que si alguien estuviese enojado con su hermano sin motivo, es como si fuese culpable de homicidio. Detrás del enojo hay celos, y detrás de los celos orgullo. Y en el orgullo espiritual no existe ningún sentido del pecado. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, verso 15, expresa lo siguiente: después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Ustedes lo tienen en su versión de la Biblia, que yo la voy a buscar por acá. Lo dice de otra manera, en la que ustedes tienen en su mayoría, ¿verdad? En ese texto de Santiago, fíjense cómo lo expresa allí. Vamos a ubicarlo aquí, en la Reina Valera de 1960, la más usada, si se puede decir, aunque han salido muchas versiones
para poder que sea más práctica, más entendible al idioma, ¿verdad? Fíjense que en la que tenemos nosotros, en su mayoría dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia tiene que ver con precisamente con los deseos del ser humano, los deseos de la carne. Esas son lo que se conocen, en esta versión dice, la pasión ha concebido, da luz al pecado. Esas concupiscencias, esos deseos, ¿sí?, carnales del ser humano los llevan al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, por cuanto la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso fue lo que aconteció. Muerte espiritual y luego la muerte física, que fue lo que pasó con Adán y Eva. El enojo de Caín le llevó al crimen, pero detrás de esto estaban sus celos y su orgullo. Y Dios trató con él de la siguiente manera. Le dijo, si haces bien, no serás aceptado. La pregunta estaría mejor traducida por la expresión, no alcanzarás la excelencia. El hijo mayor siempre ocupaba un lugar de preeminencia, y este joven debió pensar que iba a perder ese privilegio. Dios le dijo que si actuaba correctamente, no había motivos para que lo perdiese, y actuar bien habría consistido en presentar ante Dios lo que él había aceptado de Abel, es decir, un sacrificio y el reconocimiento de que él era un pecador, pero Caín continuaba dominado por la cólera. Observemos la frase, el pecado yace a la puerta. Ustedes lo tienen en otra versión, como ya saben, en ese texto que leímos, en el 4, verso 6. Vamos a recordarlo por acá igual, en la Reina Valera, para que ustedes dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué se ha ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Verdad? Más adelante, ajá. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de ello. El pecado está a la puerta. Algunos la han interpretado como queriendo decir que una ofrenda por el pecado yacía en la puerta. Es decir, que un pequeño cordero estaba dispuesto en la puerta. En un sentido, podía ser cierto, pero no, algunos no creen que en este pasaje haya una referencia a la ofrenda por el pecado. Hasta este momento y más tarde, en realidad hasta la época de Moisés, por lo que se puede decir o deducir de las Sagradas Escrituras, no existía aún la ofrenda por el pecado. Las instrucciones referentes a las ofrendas por el pecado se encuentran en el libro de Levítico, en cuya primera parte se habla de 5 tipos de ofrendas que oportunamente estudiaremos, ¿verdad?, más adelante. Y una de las ofrendas, y una de las cuales es la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda no surgió hasta la entrega de la ley a Moisés. En su carta a los Romanos, capítulo 3:20, el apóstol Pablo dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Esta ofrenda, las ofrendas que se ofrecieron hasta ese tiempo y concretamente en la época que nos ocupa eran las llamadas ofrendas encendidas. Abel y posteriormente Noé, Abraham y Job ofrecieron estas ofrendas. En ellas
El animal era totalmente consumido por el fuego en el altar. Prefiguraban a Cristo en su sacrificio en la cruz, ocupando nuestro lugar como ofrenda a Dios que Él acepta por nuestros pecados.